Chingaza, Tibitoy y El Dorado están en el nivel más bajo de los últimos 40 años. Vamos a tener que tomar medidas adicionales, medidas de restricción. Es tal vez el problema ambiental más importante que tenemos en Colombia hoy en día. Estamos en el embalse de Chuza, la reserva de agua más importante de Bogotá y municipios vecinos. Tener una población equivalente de 10 millones de habitantes en racionamiento de agua. Pero lo que ustedes están viendo en sus pantallas es el nivel del agua demasiado bajo. Bogotá está pasando por una de sus crisis ambientales más extremas. Tuvo un año de racionamiento que nos puso de frente la idea de que el agua es un recurso limitado y que nos hizo preguntarnos por la manera en que nos hemos relacionado con ella. El momento del racionamiento era un momento perfecto para educarnos sobre de dónde viene nuestra agua, cómo se distribuye, qué implica su tratamiento, quiénes en la ciudad no tienen todavía acceso al agua. Yo pienso que fue una oportunidad perdida del racionamiento. Tenemos un sistema poco resiliente ante fenómenos externos como el cambio climático y como sociedad reaccionamos tarde. ¿Aprendimos algo? ¿Cómo ha sido nuestra relación con el agua? ¿Cuál es el futuro hídrico para la ciudad? La historia de la ciudad es una historia, digamos, de tensiones con el agua. Y la ciudad moderna se asume como una ciudad donde se controla, digamos, algo que llamamos como la naturaleza, ¿no? Porque esa naturaleza pues ofrece, ¿no? Puede ser tanto un recurso como un obstáculo, porque dicen, bueno, necesitamos controlar todos estos ríos y viene un proceso de canalización gigantesco. Si lo canalizamos, lo volvemos recto, el agua se va a ir rápido, que es lo que necesitamos, ¿no? Que el agua se vaya rápido de la ciudad. ¿Para dónde? Pues no nos interesa, ¿no? Aguas abajo. Hemos tenido históricamente una relación como casi de negación del agua que podemos ver muy claramente con este río, San Francisco Vicachá, porque es un río hermoso que tenemos aquí en el centro de la ciudad, pero que fue entubado, ¿no? Fue ocultado. Pero este es el río San Francisco. Mira esta hermosura. Y aquí nomás, al lado de la universidad. Y tenemos que venir acá como casi a su nacimiento para poderlo ver. Entubar los ríos, esconderlos. Esta manera de relacionarnos con el agua nos ha dado una sensación de control que en realidad no tenemos. El agua pues está presente de una manera mucho más extrema o en gran abundancia en las épocas de lluvia, donde llueve torrencialmente y causa muchos estragos, y el extremo de la escasez. Esa relación del agua se vuelve una relación muy nerviosa, ¿no? Como cómo manejamos el agua en situaciones extremas. Yo creo que Bogotá es una ciudad que puede aprender muchísimo de sus acueductos comunitarios, ¿no? Porque Bogotá tiene muchísimos acueductos comunitarios en toda su periferia y en las zonas rurales de Bogotá. Los acueductos comunitarios están en un contacto muy directo con el agua. Este acueducto es un acueducto comunitario formado por los campesinos de la zona rural. Nos encontramos ubicados en la vereda de Quiva, localidad de Ciudad Bolívar. Mi nombre es Milena, soy la representante legal del acueducto veredal Azoquiva. La misma comunidad es quien rige el acueducto. Para hacer cualquier cosa se tiene que citar a la comunidad. Son también unos sistemas muy democráticos de toma de decisiones. Ese ejemplo también es muy paradigmático de la manera como deberíamos concebir la democracia. En la actualidad tenemos 580 familias de la vereda de Quiva Alta, 6.400. Quiva Baja, Tierra Colorada, El Guabal y Ojo de Agua. El agua ha permitido que nos unamos como comunidad, porque realizamos siembras de árboles con los niños, con nuestros mismos usuarios, han tenido la conciencia del reciclaje, del ahorro del agua. Por eso decimos que Quiva es territorio de agua. Ellos son seres humanos que comprenden un entorno, las relaciones que existen en ese entorno, las interdependencias, las necesidades de las personas, las necesidades del agua y de todos los actantes, digamos, que están alrededor del agua. En el racionamiento nos dimos cuenta más el valor que tiene el agua, porque los barrios que sí estaban alrededor de nosotros nos rogaban que les regaláramos agua, que les vendiéramos, porque fueron barrios que duraron 15, 20 días sin agua. No hicimos como tal un racionamiento, sino que lo que hacemos nosotros, que eso sí lo hemos hecho siempre, es
que enviamos agua por sectores, pero es porque la infraestructura del acueducto no da para más. Estando en Kiva, mientras entrevistábamos a Milena, el tubo de una vecina se rompió. Acompañamos a los fontaneros a que lo arreglaran. Sí, nosotros nos toca con el compañero que está allá, a donde se dejó un tubo o algo, ahí nos toca estar ahí pendientes de eso. Tienen una forma de ver la vida que lo urbano no nos permite ver. Dejan de ser individualistas y piensan en colectivo, y eso es algo muy especial. Las señoritas Azoquiva, les digo yo, no, ellas están muy pendientes de la red, donde se daña, por lo menos si veo, ahorita les dije y más me demoré en decirles que en venir a arreglarla. Esta concepción democrática del agua como algo complejo, como una responsabilidad compartida, parece algo ausente en la ciudad. Entonces lo que yo veo es que en lo urbano nosotros pensamos es en el servicio, en abrir la llave y que salga agua, pensamos que es cuestión de calidad del servicio, continuidad y estas obligaciones. Están pendientes del agüita, de todas formas es vital, ¿no? Hay que cuidarla, así esté lloviendo día y noche. Una de las cosas que sorprendió a muchos bogotanos fue tener racionamiento en la casa mientras afuera veían caer un aguacero. Haciendo la reportería para este video nos encontramos a Armando, un bogotano que lleva recolectando agua lluvia desde hace 12 años. Pues lo que hacían los romanos, ¿no? Que ellos recogían agua en las casas. Así también, tenían como una forma de recoger el agua, era así, cuando llovía. Sí, que cuando llueve, pues yo lleno los lavaderos con el agua lluvia. Sí, esos lavaderos los lleno con el agua lluvia. También pues ahorro más agua porque pues son 1000 litros del tanque más lo que me lleno acá. Nosotros pensamos que en Bogotá llueve mucho. Sí, hay días bastante lluviosos, pero en general aquí los aguaceros no son tan intensos. Pero en general en Bogotá podemos estar hablando de un año relativamente seco. Llueven 700 milímetros de lluvia y en un año muy húmedo puede llegar a 1100, 1200. Medellín, 3.500 milímetros de lluvia, entre 3 o 4 veces lo que llueve en Bogotá. Quibdó, 13.000 milímetros de lluvia al año, 13 veces lo que llueve en Bogotá. Y la gente no se da cuenta, porque no ve todo el tiempo nublado, pero si siempre llueve, casi siempre el tanque está lleno, porque siempre llueve. Se ahorran más o menos, pueden ahorrar por ahí un 60-70% cuando llueve, ¿no? de consumo de agua. Ya con esa cantidad de lluvia tan pequeña como la que tenemos en Bogotá, algo se puede aprovechar, pero no es algo que vaya a reemplazar las fuentes tradicionales que nosotros tenemos. Si bien la recolección de agua lluvia no reemplazaría las grandes fuentes de abastecimiento, definitivamente sí es algo en lo que tenemos que pensar en una ciudad en donde llueve más que en ciudades como Londres. No todo es inagotable. Que nosotros si seguimos en esa forma de gastar agua, desperdiciar, pues va a llegar un momento otro que no vamos a tener agua, ¿sí? Y entonces ¿con qué comemos? ¿Con qué nos bañamos? ¿Con qué hacemos nuestras cosas? El agua es muy importante. El agua y la interconectividad del agua es algo que no hemos estudiado bien y que nos falta mucho por aprender y respetar. Si todos logramos comprender el ciclo en el cual estamos inmersos, nos permite al menos intentar tener acciones para su conservación, para un mejor entendimiento, para relacionarnos de una mejor manera. No solo se trata de la lluvia y de cómo podemos aprovecharla. Entender el agua en su complejidad nos hace preguntarnos por los usos que le damos. En Bogotá podríamos saber, conocer de mejor manera cuáles son los usuarios que concentran las mayores cantidades de agua. Bogotá es agua superficial, es en el Mosquera. Agua subterránea es en Madrid, donde están las flores. Esto es pues, el tema de la calera de Coca-Cola y muchas concesiones de agua subterránea. Me pregunto, por ejemplo, si, qué sé yo, el sector de floricultor, ¿no? Si, por ejemplo, estamos exportando agua virtual, es decir, agua que está contenida en la producción de esas flores. Habría que empezar a mirar cuáles son esos sectores económicos de la región que potencialmente podrían estar exportando agua en momentos donde hay personas o barrios que están enfrentando escasez. ¿Por qué llegamos hasta este lugar? Entonces, desde ahí a mí me gustaría preguntarle a la alcaldía actual esas cosas, porque pareciera que pues tienen un comité con un conocimiento experto que está evitando ver la complejidad y me pregunto por qué. Aproximadamente el 80%
de los usuarios que tenemos en la ciudad son residenciales. El otro 20 tiene diferentes usos industriales, institucionales, comerciales. Bajo ese entendido, claramente la restricción pues fue dirigida a donde más podíamos ahorrar, ¿sí? Y entonces ahí definimos que pues era independientemente de la ubicación o del uso, la restricción funcionaba igual para todos. Creo que el año de racionamiento nos ha llevado a pensar que una política pública en abstracto, generalizada para toda la población, no funciona. Deberíamos pensar el agua en términos de las diferencias y la igualdad y la justicia. No es lo mismo hablar de racionamiento en Ciudad Bolívar que en La Cabrera. No es lo mismo hablar de actividades industriales o recreativas que de consumo humano. Preguntarnos cómo se usa el agua es urgente a pesar de que el racionamiento haya terminado. El abastecimiento de agua en Bogotá sigue teniendo fecha de caducidad. La infraestructura que tenemos en este momento nos permite llegar a cerca del año 2035-2040. Antes de que empezara el racionamiento, el 70% del agua venía del embalse de Chuza en el páramo de Chingaza. Actualmente se debate si vale la pena armar en el páramo otro embalse que tome más agua de la cuenca del Orinoco. Los proyectos tienen que hacerse y que hay que privilegiar al ser humano principalmente, porque no hay nada más ambiental que darle agua potable y de calidad a los seres humanos. Entonces, tenemos varios proyectos, tenemos Chingaza, el embalse, la playa y 2 proyectos más en el páramo de Chingaza, ¿sí? que digamos que ese es un proyecto muy importante a futuro. Nos hace cuestionar esa propuesta que hay de construir Chingaza 2, porque nos hace, por ejemplo, olvidar que en el sistema norte hay mucha más agua que se podría utilizar, pero que está muy contaminada. El sistema norte toma agua de los embalses del Neusa, Cisga, Tominé y Aposentos, y es tratado por la planta de Tibitoc. El problema es que buena parte de su agua viene del río Bogotá, que es contaminado muy cerca de su nacimiento por los desechos de los municipios y por la agroindustria. Y es que el agua que viene de Chingaza es un agua mucho más pura, consume mucho menos energía porque el agua viene bajando de los cerros orientales y se distribuye hacia la ciudad. Mientras que crear nueva infraestructura en Chingaza suena tentador, hay quienes se preguntan si no habría otra manera de relacionarnos con nuestra cuenca que no implique que sea el botadero de nuestros desechos. Acá uno debería empezar a pensar, por ejemplo, como cuenca. Nosotros somos parte de la cuenca del río Bogotá, del río Magdalena. El río Bogotá se vuelve pues, una gran alcantarilla que va a generar muchos problemas a todas las ciudades aguas abajo. Y tenemos una deuda muy grande con el resto de la cuenca. Tal vez este tema del racionamiento debería ser usado como para eso, mostrar esas relaciones que tenemos todos con el agua, pero además con otros ecosistemas, con otras ciudades, con otras personas. O si deberíamos estar pensando en otras cosas, en otras infraestructuras, si deberíamos estar pensando, por ejemplo, en utilizar el agua lluvia, en utilizar los otros ríos. Hay muchas posibilidades de pensar el futuro distinto a pensar soluciones solamente con grandes infraestructuras. Tiene que haber una posibilidad de superar las barreras de las agendas que tienen los sectores que históricamente han dominado estas cuestiones, como desarrollo urbano, infraestructura, construcción y demás, para poder pensar en Bogotá como comunidad, porque si no, pues pareciera que viene un escenario distópico, por decirlo menos, ¿no? Bogotá debería aprender en cuanto al racionamiento a darle un mejor manejo a nuestras aguas. ¿Cómo? Reutilizando el agua, teniendo una cultura ambiental. Realmente tratar el agua como algo sagrado, como lo que nos da la vida, lo que nos conecta. Después de un año, el racionamiento terminó para Bogotá. Sin embargo, la urgencia de resolver el abastecimiento para 8 millones de personas continúa. Este campanazo tiene que servirnos para pensar otras maneras de relacionarnos con el agua. Una relación que no pase únicamente por abrir la llave.